y hoy también os traigo una palabra. Es una palabra que compartí también con los niños, los adolescentes en el campamento y me gustaría compartirla con vosotros también. Y se llama Más que vencedores. Porque si recordamos la palabra de este año es hacia victorias totales. Y esta palabra viene también a decir lo mismo, más que vencedores. Y si me queréis acompañar a Romanos 8, versículo 35 y 37, y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y en estos dos versículos podemos ver dos cosas importantes. Una, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ayer estuvimos hablando acerca del amor de Dios también, en la reunión que tuvimos. Y la segunda cosa, que sea lo que sea que nos venga en la vida, somos más que vencedores. ¿Sí? ¿Lo creemos? Dice, el apóstol Pablo está haciendo una pregunta. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Y nombra varias cosas. Peligro, hambre, desnudez. Yo añado problemas, enfermedades. Cuando Pablo dice eso, es que él ya sabe que todas esas cosas van a venir a la vida. ¿Sí o no? Van a venir y más cosas, que yo que sé lo que nos puede venir en la vida. En un momento u otro, cualquier cosa, en un día para otro, la vida nos cambia, nos diagnostica una enfermedad, perdemos el trabajo, tenemos un problema familiar, en fin, cualquier cosa. Entonces, ante esta perspectiva de problemas y dificultades, ¿cómo dice Pablo que podemos ser más que vencedores? ¿Cómo vamos a estar victoriosos cuando lo estamos pasando mal? ¿Hay alguien aquí que lo esté pasando mal? ¿Nadie? Nada más que yo. Yo lo estoy pasando mal esta semana, un poquito. Pero bueno, Dios me dice que soy más que vencedora. ¿Cómo puede ser que Dios nos diga en su palabra que somos más que vencedores cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando tenemos apuros económicos? ¿Cómo podemos ser más que vencedores ahí? Pero ¿sabes qué? Porque tenemos que entender el significado de lo que realmente significa más que vencedor en Cristo. Y el primer punto que quiero hablar es que la vida victoriosa realmente es una vida fiel a Dios. Vamos a leer Mateo 25, 21. Yo he repartido por ahí para que me vayan ayudando con voz fuerte y potente. Sí. Mira, la palabra fiel significa que es constante, que no abandona y que no defrauda la confianza depositada en Él. ¿Somos fieles a Dios con lo que Él nos ha dado? Todos tenemos talentos, dones, capacidades que Dios nos ha dado. ¿Estamos siendo constantes con eso? ¿Lo estamos poniendo al servicio de Dios? Cuando lo ponemos al servicio de Dios y somos fieles a Dios en eso, ahí somos vencedores. No sé si lo sabíais ustedes. Todo lo que Dios nos ha dado es con un propósito, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. El rey David mató a Goliat ¿con qué? Con una honda, ¿sí? Y el rey David sabía tocar un instrumento. ¿Sabéis cuál era? El arpa. Pero esos son dones y capacidades que él tenía, pero él las fue desarrollando. Yo me imagino que él estaría en el campo con la honda practicando y que estaría practicando también el arpa para ser un músico excelente. ¿Sí o no? Y después esas capacidades que él tenía, esa práctica que él tenía, lo puso al servicio de Dios, porque con la honda mató a Goliat. Con el arpa fue también puesto al servicio del rey Saúl en un momento que él tenía, que estaba como atormentado, y Dios lo puso ahí para que con esa música pudiera traer un poquito de paz. Si él no hubiera con esos dones hecho nada, nunca los hubiera puesto al servicio de Dios. Hubieran sido malgastados, ¿sí o no? Pues nosotros tenemos que pensar que cuando lleguemos al cielo, ¿no? Tenemos que estar preparados para que Dios nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí o no?
lo poco que podamos tener, que no es poco, que para Dios es mucho, pongámoslos al servicio de Dios. Y si somos fieles a Dios, con lo que Él nos ha dado, sea poco, sea mucho, ya estamos siendo victoriosos. Y ya estamos siendo más que vencedores en la vida. Estáis muy callados. El segundo punto que quiero compartir es que somos más que vencedores cuando crecemos espiritualmente, cuando progresamos en nuestra vida cristiana. Efesios 4:15. Amén. Nosotros crecemos en muchos aspectos de la vida, ¿no? Crecemos principalmente físicamente. Crecemos a lo alto, crecemos a lo ancho también. ¿Sí o no? Yo crezco más a lo ancho ya que a lo alto. Pero bueno, también crecemos socialmente, crecemos mentalmente, nos vamos haciendo más maduros conforme van pasando las circunstancias de la vida. Pero también hemos de crecer espiritualmente, ¿sí o no? Cuando nosotros le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón y Él viene a vivir en nuestra vida, nacemos de nuevo en el Espíritu. Y entonces somos como unos bebés chiquititos que acaban de nacer, espiritualmente hablando. Y ahí tenemos que crecer. Y poquito a poco tenemos que ser alimentados con cosas más sencillas primero y después con cosas, ¿no?, más maduras. Pero eso es igual que un bebé. Zoraida, ¿tú le puedes dar a tu bebé unas papas fritas con huevo? Zoraida ahora mismo le tiene que dar leche porque es un bebé. Pero ese bebé no va a comer siempre leche. Llegará un momento que tenga que comer comida. Y se irá haciendo cada vez más grande y cada vez creciendo más hasta que se pueda comer su plato de papas fritas con huevo. Pues nosotros igual, espiritualmente hablando. Nosotros tenemos que comenzar a crecer espiritualmente. Quizás al principio tenemos que ser cuidados, somos alimentados con cosas sencillas, pero poco a poco tenemos que ir cada día más aprendiendo más de su palabra y crecer y progresar espiritualmente. ¿Cómo nosotros podemos crecer espiritualmente hablando? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo crecemos? ¿Cuál es nuestro alimento principal? La palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que memorizarla, aprenderla. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema y una dificultad y tú has leído en la palabra una promesa de Dios, tú en ese momento la vas a recordar y vas a orar conforme a esa promesa que Dios te ha dado. Señor, yo estoy enfermo, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes lo que dice en la palabra de Dios? En Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador. En el Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Señor, tú dices esto en tu palabra, yo lo creo, oro por sanidad. ¿Pero por qué? Porque primero lo hemos leído, ¿sí? Tú estás en un apuro económico, ¿sabes lo que dice la palabra? En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y nosotros lo creemos, amén. ¿Estás en depresión? Dice la palabra de Dios en el Salmo 42, dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué bonito. ¿De dónde nos saca Dios? ¿Sí? Es su promesa. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes preocupaciones en la vida? Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabra tan bonita. ¿Y por qué sabemos todo eso? Porque nosotros lo hemos leído y nos hemos alimentado de eso. Y cuando viene esa dificultad, Señor, tú dices en tu palabra esto, Señor, yo lo creo, yo oro por esto porque tú me lo has prometido. Y batallamos y luchamos. Y cuando vencemos, crecemos espiritualmente, progresamos. Esas victorias nos hacen crecer y progresar. Porque el propósito de las dificultades no es que nos quedemos en la dificultad. El propósito de la dificultad es que tú experimentes el poder de Dios en tu vida. Si no tenemos problemas nunca, ¿cómo experimentamos el poder de Dios? Si nunca nos enfermamos, ¿cómo podemos experimentar que Dios nos sana? No podemos. Entonces, la dificultad siempre tiene un propósito y es enseñarte a confiar en Dios, en el poder de Dios, en sus promesas. Y cuando nosotros salimos de ahí, como que nuestra fe aumenta, ¿sí o no? ¿No os ha pasado alguna vez que habéis tenido un problema, una dificultad, habéis orado, Dios os ha respondido? Vosotros como que sentís que
que crecéis un poquito más, ¿sí o no? Sí, pues ese es el propósito, ¿no? Y entonces cuando crecemos y progresamos y nos alimentamos de la palabra, estamos teniendo victoria y somos más que vencedores. Amén. Y por último, el tercer punto que quiero compartir con ustedes, dice, el cristiano victorioso persevera. En Gálatas 6:9, sí, dice. Bueno, si no, en Marcos 13:13, también lo repartí por ahí. Ese. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. También dice en Apocalipsis otro texto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Hay que perseverar. Y en Gálatas 6:9, cuando nosotros no nos rendimos en la vida, ahí está la verdadera victoria. Y la verdadera victoria no es que la vida nos vaya a ir siempre bien. Es que a los cristianos nos tiene que ir siempre la vida bien porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Nosotros tenemos problemas, dificultades como todos. La verdadera victoria es seguir siempre adelante, pase lo que pase, y aunque tengamos dificultades. Yo os voy a poner un pequeñito ejemplo que también lo hice en el campamento. Es que yo soy así muy gráfica, no sé, me gusta ver un momentito, Saray. Mira. Saray ha entregado su vida a Jesús, ¿vale? Y está comenzando a andar y a progresar en Cristo, ¿sí? Avanzamos. Pero de repente un día le viene una enfermedad, ¿vale? No te caigas. Y le viene una dificultad económica muy grande, ¿vale? Te tienes que atribular un poquito. O le viene un problema familiar que no sabe por dónde salir, o ha perdido el trabajo y está ya que no puede, me caigo, no puedo. ¿Sí o no? Estás enfadado a lo mejor con tu madre. No sé, pregunto. Has tenido una discusión muy fuerte en el trabajo. Has hecho algo que no sabías que tenías que hacer y tú sabes que está mal. Todas esas cosas nos atribulan, ¿vale? Y tú estás aquí en este paso. Pero ¿sabes qué pasa? Sarai no debe retroceder nunca. Puede estar aquí sufriendo su tormenta, pero nunca puede dar un paso atrás. Nunca. Ella permanece en la dificultad y cuando sale de la dificultad con la ayuda de Dios, ¿qué hace? Sigue avanzando. Sigue avanzando. Y a lo mejor aquí puede que venga otra dificultad, pero no retrocedemos nunca. Perseveramos. Gracias, Sarai. No sé si habéis escuchado alguna vez un dicho que dice, bueno, a veces retrocedemos en la vida, pero es para coger impulso. ¿La habéis escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado. Dice, bueno, si retrocedemos en la vida es solamente para coger impulso y después sigue adelante. Mira, los hijos de Dios no retrocedemos, ni para coger impulso. Permanecemos ahí en la dificultad. Puede que estemos atribulados, podemos que estemos un poco derrotados, puede que estemos mal, pero aguantamos en la tormenta y después avanzamos. Y no volvemos atrás, porque ¿sabes qué puede pasar si tú retrocedes? Que a lo mejor te quedas allí. Hay que permanecer firme en el Señor, perseverar. Puede que haya un momento en tu vida que no estés avanzando tampoco, por lo que sea, pero estás perseverando, estás aquí, pero nunca retrocediendo, permaneces ahí, luchando en la tormenta. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, yo no entiendo, si yo me te he entregado mi vida a ti, yo no comprendo lo que me está pasando. Podemos llorar. Está bien llorar delante de Dios, no está mal llorar delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién ha llorado alguna vez delante de Dios? Todos hemos llorado delante de Dios. Podemos desesperarnos, preguntar, Dios mío, ¿por qué? Yo no lo entiendo esto. Sí, está bien. Ahí aguantamos la tormenta. Cuando Dios nos saca de esa dificultad, Dios nos habla por medio de su palabra y Dios nos ayuda y salimos de ahí, seguimos avanzando, pero nunca retrocediendo, perseverando siempre. Hay una canción muy antigua que decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, he decidido seguir a Cristo, permanezco en Cristo.
a pesar de todo, a pesar de los problemas, las dificultades. La vida no es fácil, pero Dios nos da la victoria. Cuando perseveramos, somos más que vencedores. Y tú me dirás, ¿cómo podemos lograr todas estas cosas? ¿Cómo podemos ser fieles siempre con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos crecer así? ¿Cómo podemos perseverar en medio de tantos problemas, tantas dificultades? Sabes que Dios no nos ha dejado solos, ¿no? Dios nos ha dado una ayuda, que la prometió. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. En Hechos 1:8, lo sabemos, ¿no? Que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Está con nosotros, está en nosotros. El Espíritu Santo es cuando haces algo mal el que te dice, oye, por aquí no. A Dios no le agrada eso, ¿no? Y nosotros escuchamos su voz, es verdad, vamos a seguir por aquí. Nos ayuda a entender su palabra también, nos da ánimo, nos da fuerza. Y mi deseo es que todos en esta mañana deseemos esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder ser más que vencedores y poder ser fieles con todo lo que Dios nos ha dado, poder crecer espiritualmente como Dios desea que crezcamos, que no seamos siempre unos bebés espirituales, que siempre nos tengan que cuidar, no, crecer y avanzar, y que podamos también ser perseverantes y hasta el final de nuestra vida. Y quiero parar un momentito aquí, y si alguien, no sé, de los que estamos aquí o alguien que nos escucha por el online, pues también está teniendo dificultades, problemas en la vida y quiere entregar su vida a Jesús, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero que Jesús me ayude también a mí, yo quiero que su Espíritu Santo me dé fuerza, y que quiera entregar su vida a Jesús, podemos hacer una oración en este momento. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Jesús, porque tú, Señor, has muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor, para que tú nos des nueva vida en ti, Señor. Te pido por estas personas, Señor, que tú, Señor, puedan entregar su vida a ti en este momento, Señor, que reconozcan sus pecados, Señor. Y te pido que tú vengas a sus vidas, Señor, Padre, que tú les muestres el camino, Señor, que tú les hables, Dios mío. Y, Señor, que ellos puedan entregar su vida a ti en este momento, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.